Y me llama la atención que un vidente era llamado el profeta en aquel entonces. Y esto es un dato que quiero que lo tengan, ¿verdad? Dice el versículo 9, verso 19. Y Samuel, el 18 dice, acercándose pues Saúl a Samuel, al medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Fue a buscarlo para que le dijera dónde estaban las asnas. Y Samuel le dijo, Samuel respondió diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, porque mañana te despacharé y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Y le dijo de pasada, le dice, y de las asnas que se perdieron hace 3 días, pierde cuidado de ellas. ¿Por qué? Porque se han hallado. Mas ¿para quién? Pues se han hallado, vaya. Es lo demás. Entonces, ¿qué pasó? Le dice, pierde cuidado, ya las asnas se encontraron, pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué les leo esto? Porque el propósito es de que ellos querían saber de las asnas, pero Samuel, ¿qué hizo? Samuel les descubrió su corazón, le descubrió su corazón en este caso a Saúl, y le dice que su familia iba a ser muy importante a causa de que Dios lo había escogido para ser rey. Entonces Saúl dice, pero yo como si yo soy el más pequeño de mi familia, soy insignificante, vaya. En pocas palabras dice eso. Pero Dios lo unge como rey, y le da una oportunidad justa porque lo hace ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Saúl es lleno del Espíritu Santo, profetiza y todas las señales de una unción de Dios que había sobre él. Pero Saúl nunca realmente cambió su vida. Dice que fue mudado en otro hombre, pero realmente nunca cambió su forma de pensar o de ser. ¿Por qué? Porque había algo en él que no estaba bien. Primeramente, estaba ahí porque el pueblo lo había pedido, no porque Dios quisiera. Pero Dios le dio una oportunidad justa también. Pero segundo, no solo estaba ahí porque el pueblo lo había elegido, y Dios lo permitió, fue permisivo Dios en eso, sino que también él nunca mudó realmente su corazón, porque él no cambió por el error que cometió. Entonces el caso es que Dios lo pone como rey y le da una encomienda, le da una misión, vaya. En el capítulo 15, versículo 1, vamos a leerlo por favor. Le da una comisión, una misión que tenía que cumplir. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey, ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. Dijo, está atento a lo que te voy a decir, pon mucha atención, le dice. ¿Y qué dice el 2, por favor? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino de la subida de Egipto, que subía cuando salió de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando Israel salió de Egipto, eran casi 2 millones de personas, imagínate la caravana que era. Había muchos ancianos, había mucha gente mayor que se quedaba atrás. Entonces Amalek fue y con su pueblo tuvo envidia de este pueblo, estaba en contra de Israel totalmente por el espíritu maligno que había en él. Y Amalek, el rey de los amalecitas o de Amalek. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Viene y ataca a Israel, lo ataca por la parte trasera y la retaguardia y lo ataca, lo agarra descuidado. Entonces Dios le ordena a Moisés que vaya y haga guerra contra Amalek en aquel entonces. Y recuerdan cuando Moisés levantaba las manos, ¿recuerdan? Moisés levantaba las manos por medio de Uri y Aarón fueron y le ayudaron a levantar esas manos porque se cansaban sus manos, porque cada vez que levantaba las manos el pueblo que prevalecía, ganaba. Pero cuando bajaban sus manos, ¿qué pasaba? El pueblo menguaba en fuerza y todo eso. ¿Recuerdan esa historia, no? Pues fue contra Amalek contra quien se dio esto. Entonces, y Dios le dio, y el profeta le dice, ve tú pues, ve, el versículo 3, por favor. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Fíjate lo que le dice, no te apiades de él. Mata a hombres, ¿a quién? A mujeres, a niños, aún los de pecho. O sea, quería el Señor que erradicar totalmente todo ese espíritu. A unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, todo vas a acabar con todo. Todo es todo, o sea, no te apiades de nada, ni de los niños, ni de los bebés, ni de nadie. Dice, destruye todo. ¿Por qué? Porque este espíritu de Amalek tenía el pensamiento de borrar a Israel de la faz de la tierra. ¿Cuántos han oído que ahorita vemos como, por ejemplo, los grupos terroristas, estamos viendo, que dicen que Israel tiene que ser erradicado, que Israel no tiene derecho a vivir, que Israel no tiene derecho? ¿No lo han escuchado? Como las declaraciones que hacen. Es ese mismo espíritu, hermanos. Mira,
Ve conmigo al Salmo 83, capítulo 83, verso 3 y 4, por favor. 83, 3 y 4. Esta es una guerra contra Israel, fíjate lo que dice. Contra tu pueblo han consultado astuta y qué, y secretamente, y han entrado en consejo contra ¿quiénes? Tus protegidos. Contra Israel, dice, han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Israel es un pueblo protegido por Dios? Sí. ¿Y qué dice el 4, por favor? Han dicho, venid y destruyámoslos, ¿para qué? Para que no sean más que nación y no haya memoria del nombre de Israel. ¿Se les suena familiar eso? Sí, ¿verdad? Lo hemos visto. Cómo los Hamas, todos esos grupos terroristas, los hutíes, toda esa gente y grupos radicales. No digo que el Islam, ¿verdad? El Islam es una religión como otras, ¿verdad? Pero no todos son extremistas ni piensan de esa forma. Pero los grupos extremistas estos que quieren borrar de la faz de la tierra de Israel. Entonces ese es el pensamiento de ¿quién? De Amalek. Quería destruir ¿qué? Todo. Entonces dice Dios, quiero que vayas y destruyas a este pueblo. Te voy a probar a ver si haces lo que yo te digo. ¿Por qué? Porque quiero que acabes con todo para que erradiques completamente ese espíritu. Para que ese espíritu inmundo, ese espíritu maligno, ese principado que estaba en Amalek, no fuera otra vez a poseer ese pueblo que estaba contra Israel. Para que no tuviera lugar o espacio en ellos para volver a operar en contra de Israel. Y por lo visto ese espíritu no ha sido erradicado todavía hasta la fecha. Porque sigue operando todavía en muchos grupos que odian a Israel. Sobre todo el Islam radical, el yihad y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que en la actualidad está manifestando. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Entonces le dice, acaba con todo, le dice en pocas palabras. Acaba con todo. Y es ahí donde viene, acaba con todo. ¿Y qué hizo a Saúl? Perdón. ¿Qué hizo Saúl? Entonces Saúl, ¿por qué Dios le dice, te he desechado para siempre por no haber hecho lo que te dije? Porque Saúl, ¿qué hizo? ¿Se excusó dónde? Se excusó 4 veces. Saúl dice, es que el pueblo y el pueblo. 4 veces se excusa Saúl porque llega Samuel y lo confronta y le dice, y lo primero que dice Saúl es en el 20. Fíjate lo que dice Saúl en el 20. Respondió a Samuel y le dijo, antes bien, fíjate, he obedecido ¿qué? Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Eso le pidió el Señor que hiciera? No. ¿Qué hizo? Para empezar trajo al rey, a la principal cabeza, le perdonó la vida. Le dijo que no hiciera eso. El primero que tenía que matar era ¿a quién? A ese personaje. Pero entonces dice Dios, por eso te desecho, le dice, porque no has hecho lo que yo te dije. Y a veces, y nota algo interesante aquí, que Saúl pensaba que había hecho lo correcto, ¿o no? Le tardó en entender, porque realmente nunca entendió en realidad. Tardó en comprender que había hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero nunca se arrepintió realmente, nunca tuvo un arrepentimiento real. ¿Por qué? Porque él estaba peor que los políticos, ¿verdad? Cuando dicen que el pueblo es primero, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo, ¿qué hacía? El pueblo eligió, el pueblo lo gobernó a él y no lo gobernó Dios. Y a veces pensamos que hacemos lo correcto porque estamos haciendo algo bien, que pensamos que está bien o creemos que estamos bien y realmente no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Y ese es el peor caso, la peor postura que un hombre puede tener, que diga yo estoy bien y todos los demás están mal. Eso está muy mal. Pero nota lo que dice aquí. Y el caso es que deja las bestias del campo, todos los toros, los becerros, todo ¿para qué? Para traer sacrificios a Dios, pero también deja al rey, lo deja vivo y el profeta se enoja mucho y Dios viene y lo desecha totalmente a Saúl. Pero ve lo que dice el versículo 8 del capítulo 15, por favor. El versículo 8 del capítulo 15. Y tomó ¿qué? Vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces ahí viene el primer pueblo, la primera vez que dice que el pueblo. Y Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? A Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno,
y no quisieron que destruir, mas todo era vil y despreciable. Todo lo vil y despreciable que hicieron, lo destruyeron. Entonces, ¿a quién le escuchó Saúl? ¿A Dios o al pueblo? Se supone que era rey. ¿Y quién gobierna, el rey o el pueblo? ¿Quién gobernaba a Israel cuando estaban los jueces? Dios. Era una teocracia. Teos, Dios, gracia, gobierno. ¿Sí? ¿Quién es el que gobierna cuando el pueblo dice que se va a hacer? ¿Es una qué? Democracia. El pueblo gobierna. Y cuando hay una monarquía, ¿quién es el que reina? El rey. Entonces es un rey el que gobierna, pero cuando gobierna Dios es Dios el que gobierna. Entonces Dios gobernaba, pero no quisieron que gobernara Dios. Entonces ahora va a gobernar ¿qué? Un rey. Pero este rey creo que no tenía la capacidad de llevar a cabo su liderazgo que él tenía por el pueblo, sino que el pueblo la primera vez viene y dice, y el pueblo perdonó todo lo que había. Lo mejor lo dejaron, dijeron en su criterio, en su pensamiento humano, dijeron, vamos a dejar lo mejor para Dios, vamos a aprovecharlo, vamos a llevar los animales a hacer un holocausto y dedicarlos a Dios. Entonces, aparentemente eso es un buen pensamiento, pero no era lo que Dios quería. ¿Sí? Muchas veces vamos a tomar decisiones, hermanos, donde aparentemente estamos haciendo lo correcto, pero no es lo que Dios quiere. Si Dios te dice, no quiero que hagas eso y tú lo haces, no esperes que Dios esté contigo en ello, porque Dios no se va a acoplar y Dios no se va a someter a ti, a tu deseo o a tu voluntad, ni se va a Dios a acoplar a lo que tú hiciste. ¿Por qué? Simplemente porque te ama mucho. Pues sí te ama, sí te quiere, sí está contigo, pero dice Dios, yo no voy a ceder a tu voluntad, sino es mi voluntad la que se va a cumplir aquí y no la tuya. Y cuando desobedecemos como desobedeció Saúl, ¿qué pasa? ¿Podrá Dios desecharnos a nosotros como hombres, como personas? Dice la Biblia, y lo he predicado muchas veces, que aunque seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se niega a sí mismo. ¿Es verdad eso? Porque si Él se negara a sí mismo y fuera infiel cuando somos infieles, entonces sería como quien, como nosotros, que somos infieles a Dios en muchas formas, en muchos aspectos, en algunas áreas de nuestra vida, o en alguna etapa de nuestra vida lo llegamos a hacer, o qué sé yo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Dónde está la apostasía aquí? Cuando dejamos de ser lo que decíamos que éramos. En este caso, el cristianismo, el evangelio, decíamos que éramos cristianos. ¿Y qué pasó? Y dejamos de serlo y dejamos de profesar lo que creíamos y dejamos de creer en lo que creímos. Entonces, mis amados, ¿qué estoy diciendo entonces? Saúl, ¿a quién escuchó? ¿A Dios o al pueblo? Entonces, aquí no vale y no funciona primero el pueblo o el pueblo manda. Aquí no funciona eso. Aquí es Dios el que manda y es a Él al que tenemos que, hermanos amados, obedecer. Esta es la primera vez que Saúl dice el pueblo. La segunda la encontramos en el versículo 15, por favor. Saúl respondió de Amalec. A ver, ¿Saúl qué? Respondió de Amalec los que han traído, porque el pueblo que perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar ¿a quién? Sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás sí lo destruimos, dice. ¿Y qué dice? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué? Para hacerle sacrificios a Dios. ¿Ese era lo que Dios quería? No. Por segunda vez, el pueblo. No era lo que Dios quería. Aparentemente sonaba bien, tal vez, pero no era lo que Dios quería. Entonces Dios se enojó y se molestó mucho por eso. Pero lo demás sí lo destruimos. Dice, no, equivocaste. No va por ahí el asunto. Entonces, ¿cuál es la tercera vez? La tercera vez que comete este error fue en el versículo 21 de ahí del capítulo 15, por favor. Verso 21. Mas el pueblo tomó el botín. Bueno, ¿tenían autorización para tomar botín? Pregunto. Y las vacas, las primicias del anatema, o sea, era maldito todo eso, anatema. Las primicias, tomaron primicias para Dios, según ellos, a darle primicias a Dios. Vaya, del anatema, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Dónde? En Gilgal. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Tomó el botín. O sea que no había un rey, no había un gobierno, no había una autoridad. Ellos hacían caso a lo que el pueblo decía. En este caso fue Saúl, ¿verdad? Mas el pueblo tomó del botín vacas, ovejas, primicias ¿de qué? Del anatema.
Dios no quiere algo que esté bajo ¿qué? Bajo maldición. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, por eso destrúyelo, porque no quiero que este espíritu vaya a tener un lugar donde meterse y donde operar para ir en contra de mi pueblo otra vez. Y a veces venimos, hermanos, y venimos a Cristo, pero nuestra vida tal vez no lleva el orden que debe llevar. ¿Y qué pasa, hermanos? A veces abrimos la puerta al pecado, a la maldad, abrimos la puerta a lo que no es correcto, a la desobediencia. ¿Y qué pasa? ¿Quién viene a tomar parte o áreas de nuestra vida? El diablo. Le damos entrada al enemigo, a nuestro hogar, a nuestra casa. Y el diablo hace estragos, y hace estragos en nuestra persona y en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado le abre la puerta ¿a quién? A Satanás, a los espíritus malignos. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, por eso Dios dijo, quiero erradicarlo, para que este pensamiento de este espíritu que quiere erradicar a Israel, lo quiero erradicar yo. Por eso dijo, ¿destruye qué? Todo destruye, todo destrúyelo. Pero ¿qué hizo Saúl? Pues Saúl obedeció ¿a quién? Al pueblo, porque el pueblo estaba mal, el pueblo. Y que el 24, por favor. Entonces, ¿qué dice? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí ¿a qué? Al pueblo, y consentí a la voz de ellos, para que perdona pues ahora mi pecado. ¿Ok? ¿Se arrepintió ahí? ¿Se arrepintió ahí o no? Pero ¿a quién le pidió que perdonara su pecado? ¿A quién le pidió? A Samuel. Se equivocó también otra vez. O sea, ¿a quién le pidió? A Samuel. ¿Samuel podía perdonar el pecado? No, claro que no. Entonces Saúl dijo a Samuel, pero lo que pasa es que Saúl también estaba ¿qué? Estaba en su idea, que él había hecho lo correcto. Porque 4 veces nos dice que el pueblo. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Temía al pueblo, pues tú eres el rey. O sea, ¿cómo que temiste al pueblo? ¿Cómo está que temiste al pueblo? O sea, ¿quién te manda? ¿Quién te ordena? ¿Quién te ungió? ¿Quién te puso por rey? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio el respaldo? ¿Quién? Dios. Mira, amado, si Dios te dice que hagas algo y lo haces, no esperes que Dios vaya contigo en ese asunto. No esperes que Dios te respalde. No esperes que Dios te provea lo necesario para hacer ese proyecto, esas cosas que quieres hacer. No lo esperes, porque Dios no lo va a hacer. Dios no va a consentir algo que Él no quiere, que va en contra de su voluntad para tu vida. Es cuando empiezas a decir, híjole, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no está conmigo ya más. ¿Alguna vez hemos dicho eso? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué tengo tantos problemas en mi casa, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos? ¿Por qué tengo tantos problemas en lo que hago? ¿Por qué no me salen las cosas bien? ¿Por qué si yo voy a la iglesia todos los domingos? Entonces, ¿qué pasa? Algo no anda bien. ¿O no? Es que Dios no es justo, vaya. Es cuando no entendemos que estamos haciendo o que no quería Dios que hiciéramos algo que estamos haciendo. Entonces ahí es donde cambian las cosas. Ahí es donde cambia todas las cosas. ¿Por qué? Y es donde Saúl se convierte en un apóstata, literalmente. Porque empieza ¿qué? ¿Qué es lo que empieza a hacer? A tener envidia ¿de quién? De David. ¿No quiere clavar a David en la pared con una espada? ¿Con una lanza? ¿No lo persigue todos los días de su vida el pobre David porque le tenía envidia? Porque Dios escogió a David y lo desechó desde el principio de su ministerio de rey a Saúl. Entonces persiguió ¿a quién? Al futuro rey. Persiguió al hombre que Dios iba a usar después de él. Si no había muerto, David le perdonó la vida, vaya, a Saúl. Dios lo puso en sus manos para que se defendiera de él y pudiera matarlo, y no lo mató porque David tenía el corazón de Dios, porque David era bueno. Era un guerrero que mataba a muchas gentes, pero ahí dice, yo no pondré mi mano sobre el ungido de Jehová, el ungido de Dios. No me atrevo a poner la mano encima. Y eso le agradó a Dios también. Aunque pudo haberlo matado y decir, ¿sabes qué? Pues era mi enemigo, él me quiso matar a mí primero, me persiguió por 14 años antes de que fuera rey. Y David pudo hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque era el ungido de Dios. Y sí fue el ungido de Dios, pero un ungido que caído totalmente, un ungido desmoronado totalmente. ¿Por qué? Porque hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios lo desechó. Entonces por eso Dios lo desecha, porque hermanos, no podemos decirle a Dios o someter a Dios a que nos respalde en lo que no quiere que hagamos.
Dios quiere guiar tu vida y guiar la mía también. Y llevarnos a donde Él quiere llevarnos en el tiempo, en el momento y en el espacio que Él quiere que lo hagamos. Y eso es algo que necesitamos nosotros entender. Y no esperemos, insisto, no esperemos que Dios haga o respalde o haga su labor de Dios y nos diga porque nos ama, nos perdone. Sí nos perdona, por supuesto, pero que queremos que Dios haga todo lo que quisiéramos que hiciera cuando Dios dice, yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque es ahí donde debemos de reconocer y recapacitar. Cuando sentimos el respaldo de Dios, no lo sentimos. Entonces decir, Señor, hice mal, perdóname, me reivindico, me cambio, me regreso por el mismo camino por donde vine y retomo el camino hacia ti. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Dios perdona eso? Sí. ¿Nos podemos equivocar? Sí. ¿Podemos cometer errores? Sí, claro que sí. Pero es ahí donde tenemos que entender que Dios quiere que nos reivindiquemos, que tomemos una postura nueva, que nos arrepintamos. Viene y le dice, sí, cometió el pecado, fallé en el mandamiento de Dios, no hice lo que Dios quería que hiciera. Bueno, pero perdóname, le dice a Samuel. Es como cuando dicen, ay, perdón, discúlpame, me equivoqué. ¿Es lo mismo perdón que discúlpame? ¿A Dios le podemos decir discúlpame? Con todo respeto, hermano, pero si yo le hago así, discúlpeme, hermano. ¿Qué voy a decir? Está bien, no hay problema, ¿no? Es una disculpa, ¿no? Disculpe, me equivoqué, me tropecé poquito, ¿ah? Pero ¿qué pasa si yo lo ofendo al hermano? ¿Le puedo decir discúlpame? No, tengo que decirle, ¿sabes qué? Perdóneme, no fue mi intención. Discúlpame es cuando te topas con alguien o alguna cosa de ese tipo, pero a Dios no le podemos decir discúlpame. A Dios le tenemos que decir que perdóname le tenemos que decir. A Dios no podemos decir discúlpame Samuel, no es esto. Perdóname Dios. Y el perdón es ¿qué? Es humillarse, es rendirse ante Dios y decir, cometí un error, Señor, fallé. Y fue algo que no hizo Saúl, que nunca lo hizo. Y esto, fíjate, esto persiguió a Saúl todos los días de su vida. Porque mira, cuando Saúl se veía al final de sus días, ya después de 40 años, porque reinó 40 años sobre Israel, Saúl, ¿verdad? Aparentemente reinó, porque hasta que murió fue rey, porque David así lo quiso, porque David ya era rey desde los 16 años. David empezó a reinar ¿a qué horas? A los 30 años de edad empezó a reinar. O sea que 14 años lo persiguió ¿quién? Saúl. Lo persiguió 14 años. Entonces empezó a reinar a los 30 años. Pero ¿qué pasó? Porque Saúl siguió reinando, gobernando, pues ahora sí que fuera de la voluntad de Dios. Pero bueno, en fin, el rey David no se hizo rey, no se proclamó rey ante el pueblo hasta que él murió. Pero en fin, fíjate lo que dice. Cuando ya tenía su edad avanzada, Saúl fue a buscar se vio amenazado por los filisteos, ¿recuerdan? Y fue y consultó a la bruja de Endor, ¿recuerdan, hermanos? ¿Por qué? Porque quería consultar, ahora sí que como espiritismo, ¿verdad? Porque Saúl mismo había dicho que todas las brujas murieran y todo eso, había dado órdenes de que mataran a las brujas y las hechiceras y todo eso. Pero él quiso hacer cosas buenas, pero realmente nunca tuvo un encuentro con Dios. Pero bueno, pero aquí Saúl quería saber qué iba a pasar y quería pedir una dirección al profeta Samuel. Fíjate, nota esto. ¿A quién le quería pedir? Al profeta Samuel. ¿Porque fue para qué? Porque Samuel había muerto y quería ir a consultarlo para ver qué va a pasar con él, porque los filisteos venían contra él. Y cuando va y resulta que hasta la bruja se asombra, ¿no? Porque efectivamente viene ¿quién? Samuel. Y tembló hasta la bruja, ¿verdad? Y dijo, ay, Dios mío, ¿esto qué pasó aquí? Y tembló la bruja. El caso es que vino Samuel y le dice, ¿por qué me perturbas? ¿Por qué vienes a inquietarme? Dice, porque subió su espíritu. Dios permitió que Samuel se manifestara ¿a quién? A Saúl, para decirle lo que iba a pasar. Pero ¿a quién buscó? A Samuel. ¿No buscó a quién? A Dios. Aunque el profeta hablaba la palabra de Dios, por supuesto. Pero ¿a quién tenía que haber buscado primero? Humillarse ante Dios y buscar a Dios. Y entonces Dios puede usar un profeta o cualquier persona puede usar ¿para qué? Para darle dirección. Entonces el caso es que llega Samuel y vaya conmigo aquí al libro de Samuel, capítulo 20.
28, 28, ¿sí? Capítulo 28, verso 15, por favor. Primera de Samuel, 28, verso 15. Veamos lo que dice. ¿Qué dice, hermanos amados? 28, 15. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. O sea, se había apartado de él hace muchísimos años se había apartado de él. Estoy angustiado, se ha apartado de mí Dios, dice, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni sueños, ni por nadie, porque Dios está indignado con él. Por esto te he llamado, dice, para que me declares lo que ha de hacer. Entonces, ¿qué dice el 16, por favor? Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Pues si Jehová se ha apartado de ti, ¿y es tú qué? Es tu enemigo, le dice. Jehová es tu enemigo porque has ido dejaste de ir en pos de él. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, ¿quién? A David. A David se lo ha dado. ¿Qué dice el que sigue, por favor? Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Ahora sí que, ¿le ha hecho eso qué? ¿Y qué más le dice? Vamos a ver qué más le dice. Y Jehová entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos. O sea, si querías saber qué va a pasar, vas a perder la guerra. Y vas a perder la guerra y Jehová te va a entregar en las manos de los filisteos. Y mañana, ¿qué? Estarás como conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de ¿quién? De los filisteos. O sea, en pocas palabras, vas a perder la guerra. Y tú vas a morir. Porque el hijo es tú y tus hijos estarás conmigo. Y Jehová dice, te entregará también al ejército de Israel. Entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces, en pocas palabras, le dice, vas a morir mañana. Pero note algo que le dice muy interesante. Pero estarás ¿con quién? Conmigo. O sea, no le dijo, te vas a ir al infierno, ¿ah? No le dijo eso. Le dijo, ¿te estarás con quién? Conmigo. ¿Dónde estaba Samuel en ese momento? Ya había muerto. En el seno de Abraham. ¿Estaba dónde? En el seno de Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? ¿Estarás conmigo? Pregunto, ¿sería salvo Saúl en medio de su desobediencia? ¿Será que Dios nos desecha para siempre? ¿Fue una apostasía, pregunto, de parte de Saúl la que llevó a cabo? Sí, porque porque prefirió honrar y obedecer al pueblo que a Dios. Ahora sí que toda su vida hizo lo que él quiso. ¿Por qué? Porque no fue y mató a los sacerdotes, al sumo sacerdote y a todo su equipo, todos los sacerdotes que habían en el templo, en el tabernáculo de Dios. Fue y mató a todos los sacerdotes, hermanos. Hizo lo que quiso, cuando quiso y como él quiso. Entonces persiguió a David, quería matar a David, estaba enloquecido Saúl, estaba loco, enloquecido. No llegó un espíritu y lo atormentaba, un espíritu inmundo y lo atormentaba. E hizo todo lo malo ante los ojos de Dios, pero también trató de hacer lo bueno a su manera, pero intentó. Y a veces nos equivocamos tanto, intentamos hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, pero como nuestro corazón no está en buscar a Dios realmente, en buscar a Dios y tener una consagración con Dios y tener una entrega total a Dios, cometemos errores porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y salimos del entorno de Dios, del proyecto de Dios. Por eso Dios quiere que estemos, está atento a la palabra de quién, de Jehová, le dijo el profeta. Estate atento, tenemos que estar atentos a qué, a la palabra de quién, de Dios, para nuestras vidas, para saber qué es lo que Dios quiere y desea realmente que hagamos o qué es lo que desea que no hagamos. Entonces necesitamos venir a aprender y conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermanos, para que podamos caminar bajo esa voluntad y bajo esa dirección misma en todo tiempo. ¿Cuánto estamos entendiendo la palabra? Es como en los tiempos de Jesús, hermanos. No una vez le dijeron al Señor, los dejaron muchos discípulos y ya no andaban con él. ¿Qué dijeron estos hombres? Porque eran los 12, pero aparte eran muchos otros que los seguían. Y Jesús empieza a hablarles y decirles cosas tremendas, diciéndoles, por ejemplo, les dijo que no podían venir a él si el Padre no se los daba, cosas así muy profundas que la gente dijo, dura es esta palabra para recibirla. ¿No le dijo eso?
Dura es esta palabra, es difícil de entender esto. ¿Y qué hicieron? Y se apartaron de Él. Los que creyeron en Él se apartaron y ya no creyeron más en Él. O sea, eso es apostasía, pregunto yo. ¿No dice la Biblia que en los postreros tiempos muchos estarán escuchando doctrinas de demonios y se apartarán de la fe también? ¿No dice Judas que en los postreros tiempos habrá que burladores de Dios, que se burlarán de Dios en estos tiempos finales, en el libro de Judas? Entonces vemos todas estas cosas que están sucediendo y vemos mucha gente que se está apartando de Dios. Vemos ministerios que buscan su propia gloria, su propia grandeza, su propia, ahora sí que su propia beneficio, vaya. Y lo vemos por todos lados. ¿Cuántos televangelistas que se hacen millonarios, riquísimos y le piden a la gente el dinero de una forma discriminada? ¿Para qué? No para las misiones mundiales ni para eso, sino para satisfacer sus propios apetitos egocéntricos, ¿verdad? Y buscar su propio beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Muchos están apostatando de la fe en estos tiempos. ¿Por qué? Porque se multiplicará la maldad y el pecado. ¿Y qué dice? Y el amor de muchos se enfriará. Entonces, Jesús habla de la apostasía también en Mateo 24. Habla de la apostasía en todas partes el Señor. Sobre todo que está destinada ¿para qué? Para estos tiempos finales. Para estos tiempos finales. Y es ahí donde nosotros debemos tener mucho cuidado y nunca apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos sostiene siempre. Y nos sostiene bajo su cuidado, bajo su redil, bajo su proceso, bajo su trato divino. ¿Para qué? Para cuidar nuestro corazón y no apartarnos de Él. Porque resulta que empiezan las doctrinas raras por todos lados, doctrinas erróneas por todos lados, y empieza Dios ¿qué? A menguar la gente, ¿verdad? En estos tiempos finales, muchos se van a apartar de la fe, hermanos, escuchando a doctrinas falsas, escuchando a hombres que se aman a sí mismos, hombres burladores, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener discernimiento, el conocimiento, pero sobre todo saber qué es lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada que hagamos. Y es ahí donde necesitamos estar atentos, porque le dijo el profeta, está atento a lo que te voy a decir. Quiero que vayas y hagas esto así, así, así. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Saúl? Pero es que yo pensé que el pueblo tenía razón, pero es que oía al pueblo y no quise defraudar al pueblo. Y así no va, hermanos. No puedes escuchar a otras personas, sobre todo cuando van en contra de la voluntad de lo que Dios te dijo que es tu vida. Tú oyes una persona que te habla y te dice, te habla en contra de la salvación, o te habla en contra de Dios, o en contra de Cristo, en contra de la fe. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a escucharlo? ¿Y lo vas a oír y te vas a ir con él? Si no tienes un fundamento, base bíblico en tu vida, en tu persona, vas a decir estás mal, porque la fe es el medio que Dios usa para salvar al hombre. La fe es el medio. Y otros te van a decir, no, que tienes que hacer esto, te tienes que ir a dar tantos golpes de pecho y tantos, a golpearte. Como por ejemplo cuando está la Pascua, los tiempos de la Pascua. En muchos países, ¿qué hacen? No ves a personas arrodilladas, partiéndose las rodillas, sangrándose, pegándose con pencas de nopal en las espaldas, martirizándose, golpeándose. ¿Por qué? Porque piensan que es la forma en que van a recibir la salvación, por el pecado. Cometieron un pecado y quieren reivindicarse con Dios con una penca de nopal en la espalda y no diciendo, perdóname Señor, yo apelo a tu sangre preciosa que me limpia de todo pecado y de toda maldad y tú me haces libre hoy mismo porque así lo estableciste tú. Si yo me pongo una penca de nopal en la espalda, hermanos, para sentirme justificado, entonces ¿qué le estoy diciendo al Señor? No fue suficiente lo que hiciste. No creo que nomás con pedirte perdón sea suficiente. Pero es que no entiendes lo que Él hizo. O sea, Él dio todo. Él lo dio todo para que tú no tengas que dar nada. Porque es gracia. Porque es la misericordia de Dios. Para que entiendas que no necesitas ir a hacer ningún tipo de sacrificio porque ya lo hizo Él. Y no tienes que ir caminando de rodillas y sangrándote las rodillas y rompiéndote un hueso, qué sé yo, porque ya lo hizo Él.
Como en unos casos, cuando es en un Vía Crucis, que va la persona con el Vía Crucis, con la cruz, y lo golpean de verdad. ¿Para qué? Para hacerlo real. Pero no es para hacerlo real, es porque piensan que tiene que ser así, porque somos pecadores o lo que usted quiera. O sea, olvídese de eso. Somos pecadores, pero Él ya nos redimió. Él ya dio todo, ya lo entregó todo, ya lo rindió todo. Él ya hizo la obra perfecta y no hay necesidad de que nadie más derrame su sangre, porque Él ya la derramó. Entonces, ¿la sangre de quién te quieres untar o poner sobre tu pecado? ¿La tuya propia o la de otra persona? No. Él se hizo para ser limpio de todo pecado, porque maldito es el que se colgó de un madero. ¿Sí? Él se hizo siendo bendición, siendo bendito, siendo único, se hizo maldito y se hizo maldición porque fue colgado ¿dónde? En un madero. Entonces Él se hizo maldición ¿para qué? Para que nosotros fuéramos bendición. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Entonces esa es la redención, esa es la salvación que nos ha dado. ¿Por qué? Porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque no solo con creer es para justicia, pero reconocer a Cristo con tu boca, confesarlo, es para salvación y vida eterna. Entonces, hermanos amados, debemos de entender las cosas tal y como son y entender que ya fuimos salvos por Él y hemos sido redimidos por Él. Entonces, Saúl, ¿qué hizo? ¿Saúl fue salvo? Pregunto. ¿Podremos cometer errores como cristianos y al final del día ser salvos? Pregunto yo. ¿La salvación se podrá perder? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo te voy a decir, cuando tú renuncias a ella, por supuesto que la vas a perder. Porque si yo renuncio y digo, Señor, ya no quiero saber nada de ti, ¿tú crees que Dios me va a salvar? Pero si yo le fallo a Dios, y lo hice con todas mis ganas de fallarle a Dios, pero yo me arrepiento, ¿qué va a pasar? ¿Dios me salva? Sí, por supuesto que me salva. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si yo no me arrepiento? ¿Qué va a hacer Dios? Dios no quiere que nadie se pierda. Ahora, ¿somos hijos de Dios? ¿Usted qué haría si su hijo anda mal? Su hijo que tanto ama anda mal. ¿Qué va a hacer como madre o como padre? Va a ayudarlo y va a ir por él a donde sea que tenga que ir. Va a ir por él o por ella, ¿no es así? Y lo va a ayudar y le va a echar la mano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se canse? Entonces, ¿cuánto más Dios no va a hacer por nosotros eso? Dios nos va a hacer recapacitar en su momento, porque somos hijos. Mientras yo no renuncie a Él, tal vez mis actos digan mucho, pero mi corazón diga, Señor, estoy atado a este pecado, estoy atado a esta situación, perdóname, ayúdame a salir de eso. Y en eso te sorprende la muerte. ¿Vas a ser salvo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Mira, Dios siempre te da una oportunidad de cambiar tu actitud, de arrepentirte, porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Saúl hizo cosas buenas entre todo lo malo también, porque de alguna manera quiso honrar a Dios, pero no supo cómo hacerlo, porque Dios lo desechó, pero no supo cómo hacerlo. Pero al final de sus días, él quiso buscar la voluntad de Dios y quiso buscar y se sometió a ella, y de alguna manera le dijo el profeta, mañana estarás con nosotros aquí. Entonces, Dios sí te salva, hermanos. ¿Por qué? Porque Él va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu vida, pero si tú no respondes a ese llamado, si tú no respondes a ese llamado de Dios que te hace para que cambies tu vida, para que te reivindiques ante Él, entonces, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos? Eso es apostasía. Hay gente que se enoja con Dios y se enoja para toda la vida con Dios. Perdónenme, pero esas personas, ¿qué va a pasar? Mira, hermanos, yo creo en un Dios que te perdona hasta en el último suspiro de tu vida. Que le digas de corazón, perdóname, Dios, en el momento en que estás en tu lecho de muerte, por decir algo así, y tú le dices en los últimos 30 segundos que tienes de vida, perdóname, Dios, ten misericordia de mí. ¿Será suficiente? Sí.
Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por supuesto que es suficiente. Pero te vas a perder toda una vida de estar con Él, de reivindicar tu vida, de cambiar, de ver a tu familia reivindicarse, cambiar, de ver a tu familia que se fortalece en Él, de ver a tus hijos tal vez, porque tal vez el mismo pecado acortó tus días. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Tal vez el mismo pecado acortó tus días. Porque el pecado acorta los días. Si tú deshonras a tu padre y a tu madre, te acorta los días. Si tú desobedeces a Dios, te acorta los días. Dios bendice y la vida larga y plena. Hay casos diferentes, ¿verdad? Por supuesto. Pero la vida larga y la vida plena es una bendición y es un regalo del cielo. Cuando la vives en Él. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Por supuesto hay cristianos que mueren prematuramente, que mueren antes. Hay de todo, ¿verdad? En este mundo, pero el principio es de que Dios te da una vida o largos días. ¿Cuándo? Cuando Él te dice que honras a tus padres, que lo honras a Él, que lo obedeces, que le sigues, que lo buscas de corazón. Todo esto te alarga tus días. Aunque puede haber casos en que no sea así, pero sabemos que Dios es soberano y Dios hace como Él quiere y como Él decide. Yo ahorita tengo mi edad, no estoy tan viejo, espero vivir más años, pero si Él quiere irse mañana conmigo, yo quiero venir por mí, no irse mañana conmigo, ¿va? Venir por mí, pues ahora sí que estoy puesto, ¿va? ¿O no está puesto usted? ¿O no decía el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es qué? Ganancia. Entonces, yo estoy puesto. ¿Usted está puesta? Hace 2 años andaba petateándome, hermanos. ¿Recuerdan? Y pues aquí estoy, gracias a Dios, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Cuando yo estaba ahí decía, tal vez de esta no salgo, pero salí, ¿verdad? Y yo sé que me va a dar oportunidad de cumplir con lo que le prometí. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Y se lo vamos a cumplir. Tuve que negociar con Dios, hermanos. Tuve que negociar porque por lo visto quería llevarme. Dije, dame oportunidad de vivir y construirte un templo para la gloria de tu nombre. Y pues parece que me está dando esa oportunidad. Y nos está dando esa oportunidad de construírselo para la gloria de su nombre.